Prime Time, Restaurante y Bar presenta Ale Expuesto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Ale Expuesto. Ya lo sabe dónde encontrarnos, en nuestro canal de YouTube Alex Blanco TV, en todas las plataformas digitales de audio disponibles, Spotify, Apple Podcast, la que usted elija. Ahí nos puede escuchar. Ya sabe, si quiere ver el podcast, lo viene escuchando en el auto, pues vaya a suscribirse a mi canal, Alex Blanco TV, le da a la campanita, queda suscrito y ahí puede ver este episodio y los otros que nos estamos acercando a la marca del año. Gracias por el apoyo, gracias por los comentarios. Tratamos de leerlos en todas las redes sociales, en Instagram cuando subimos alguna parte de los episodios, con algunos previos, también los comentarios en YouTube y tratamos de buscar a los invitados o invitadas. Es complicado, diferentes agendas, pero aquí estamos. Y la verdad que el día de hoy me da mucho gusto que esté aquí conmigo porque ya tenía un ratote que no la veía, ya mucho tiempo. Una persona que me ayudó mucho y ahorita vamos a platicar de eso cuando empezaba también mi carrera en los medios, hace mucho tiempo en TV Azteca. Ana Guevara. Ana Guevara, sí, medallista olímpica de plata en Atenas, una gran atleta mexicana que se dedicó a la política y que últimamente, bueno, su último cargo fue titular de la CONADE. También vamos a hablar de todo eso, que no fue fácil, ya me contará y muchas cosas. Ya sabe que este podcast, la charla que tengo con los invitados, además de hablar de su carrera, es de la vida, de cómo han estado, de que se la pase bien también el invitado o la invitada. Y en este caso, le doy la bienvenida a Ana Gabriela Guevara. Ana, ¿cómo estás? Alex, bien, gracias, un gusto. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. ¿Tanto tiempo? Pues ya los años se van volando, como bien dijiste, los inicios de los 90s y ya pasaron más de 20 años y aquí estamos. ¿Cómo has estado? Bien, muy tranquila, pues asimilando muchas cosas y viendo que sigue y construyendo más proyectos. Esto pues no se detiene, la vida sigue. Que por cierto, le quiero compartir a toda la gente de mi canal, a toda la gente que sigue este proyecto de Alex Expuesto. Es la primera ocasión que habla Ana después de su paso por de la CONADE. 9 meses más o menos que saliste. Estamos haciendo las cuentas, más o menos. Octubre, sí. Más o menos 9 meses. Más o menos. Así es que te agradezco que estés aquí para platicar de tu paso en la CONADE, pero también de tu gran carrera como deportista. Eres una de las deportistas para mí pues, brillantes que ha tenido nuestro país, sobre todo en una disciplina complicada. Tú lo sabes, no es fácil, ¿no? El atletismo y más en nuestro país. ¿Qué recuerdos, no? Te deja pues, ese paso como atleta, los Juegos Olímpicos, campeona mundial? ¿Qué memorias te trae? Yo sé que ya pasó tiempo, pero... Pues muchas. Justo hace poco, digo, ahora que tengo tiempo y que estoy en casa y pues revisando ahí cosas de aquellos momentos, ¿no? Todo cómo se fue pues transformando de tener de rivales a las alemanas primero, luego Cathy Freeman de Australia, luego vino las jamaiquinas, las rusas, etcétera. Entonces, cómo se fue construyendo todo aquello, ¿no? Que veíamos como un imposible de un antecedente como el que acabas de decir, ¿no? Lo complicado que era para México. No había velocistas, no había antecedentes. Entonces, todo era innovar, probar y demostrar que se podía hacer y que era factible. Pero sin duda, pues yo creo que lo que vino a complementar y lograrse, pues fue el binomio con mi entrenador, con Raúl Barreda, que pues le vino a dar una verdadera pues fortaleza y una credibilidad, ¿no? Al proyecto. Entonces, pues la verdad padre porque pues son momentos y el atletismo es de los deportes más justos porque pues es contra el reloj, ahí no hay jueces, ahí no hay quien te quite ni quien te regale. Así que pues yo creo que fue un proceso interesante. Me tocó ser punta de lanza de muchas cosas. Porque pues fue convencer a la prensa, fue convencer a patrocinadores, convencer a directivos deportivos y demás de que pues era pues, una disciplina que sí era nueva para México, pero pues que había que aventurarse. A ver, Ana, entonces esos gratos recuerdos y nos trasladamos a la época y lo platicamos un poco cuando nos conocimos, cuando te conocí, que por cierto, en la introducción y yo explicaba que ya que te tengo acá y siempre no te lo había dicho, pues agradecido contigo porque con esos detalles que tuviste cuando yo empezaba, ¿no? En TV Azteca, en tempranito,
Yo le hablaba a Ana Guevara, me acuerdo que te llamaba al comité. Sí. Tenían un teléfono ahí que... Sí, el conmutador. El conmutador y le hablabas a los atletas y pedía por Ana. Ana, ¿cómo estás? Oye, échame la mano para una entrevista. Me decía Ana, sí, pero tienes que pasar muy temprano por mí. Recuerdo. Y digo, siempre ha sido un caos la Ciudad de México. No tanto en esa época, me acuerdo que me aventaba un ratito. Pues no había segundo piso todavía. No había segundo piso, pero muy amable. La verdad, Ana, siempre me echaste la mano, me ayudaste y recuerdo que me decías temprano porque tengo que regresar a entrenar. Entrenar, exacto. ¿No? Sí, a ver, para nosotros era oro molido tener espacio de televisión y justo lo que estoy diciendo, ¿no? Pues de mostrar la prueba, hablar de la prueba, hablar de lo que se venía en la temporada. Eran espacios que pues contribuían y ayudaban a eso, ¿no? Y también una culturización de hablar de la disciplina, de hablar de los rivales, de las competencias que venían, clasificar a Juegos Olímpicos, que pues era todo un tema lograr la marca. Sí. Pero no, al contrario, siempre también con muy buenos recuerdos de ti, de Alan y del equipo que pues siempre eran te repito, un espacio pues que siempre apostó por el deporte y siempre gustosa de hacerlo. En esa época estaba pues, Alejandro Cárdenas, que también lo llevamos, también me echó la mano. Bueno, muchos atletas en ese tiempo que conviviste con ellos, con Fernando Platas, con Víctor Estrada. Con Víctor. De hecho, la idea un poco era, la idea que teníamos, tanto el Departamento de Deportes como la parte del espacio en Tempranito, era darles voz a ustedes, a los atletas que iban a participar o a ganarse un lugar en Juegos Olímpicos, porque ese es un tema que también me interesa conversar contigo. Da la sensación de que aquí en México, o bueno, no es sensación, más bien es realidad, que cada que vienen Juegos Olímpicos es cuando se les apoya, a nivel medios. Se acaban los Juegos Olímpicos y desaparece el boom. O sea, ¿qué podemos hacer como medios de comunicación para involucrar más otras disciplinas deportivas? A ver, no, me vas a hacer entrar en la camisa de fuerza otra vez. A ver, el tema de México es que el fútbol sigue acaparando todo. Yo diría que está peor. Está peor que como nos tocó. Por lo menos en aquellos años, por ejemplo, el canal tenía Caliente, Deportv, tenía una plataforma de deporte que hablaba de deporte amateur y que había espacio para el deportista que propiamente no era fútbol ni tampoco profesionales. Y yo creo que ahorita está peor que nunca. O sea, ahorita de Juegos Olímpicos se produjo 0. O sea, hubo menos todavía. Sí, ok, las plataformas y algunos canales que están en plataformas y que estaban por internet, pero creo que está peor todavía. Yo creo que el tema o más bien en el dinamismo que han entrado los atletas es que se han tenido que volver sus propios pues, productores, ¿no? Y las redes te permite eso. O los influencers o o todos los que tienes por afinidad y todos los que te dan like y demás. Sí. Pues se volvió como un parte de trueque con las marcas patrocinadoras, pero hoy te puedo decir que ha cambiado de tal manera que incluso los contratos son menores que en antaño, porque esta dinámica lo cambió. Sin embargo, creo que el error no es propiamente, asistiendo a tu pregunta, se les apoya solamente en ese momento. A mí que me tocó estar el sexenio completo en el trabajo con el equipo mexicano, pues no, o sea, el trabajo empieza desde el día 1 y trabajar con los deportistas pues es permanente, porque pues para llegar a Juegos Olímpicos y para poder aspirar a tener medallas pues no se hacen de un día para otro ni tampoco en una sola temporada. O sea, lleva tiempo, madurez, acompañamiento, competencias, fogueo. Sí, es un proceso. Es un proceso largo y luego viene la complementariedad de lo mediático, donde lamentablemente sí habiendo deportes que siguen siendo pues no de alcance para la gente. Los viene a conocer cuando son los Juegos Olímpicos. Y voy a poner un tangible, la medalla de judo de Prisca. Sí. Pues, que además nadie la tenía en el radar, sinceramente, ¿no? Nadie la tenía en el radar, pero pues es un ejemplo de un deporte que la gente no conoce. Y así me puedo ir con una lista larga de deportes que no son todavía de dominio público. Pero pues se debe a lo mismo. O sea, no vemos competencias de judo. No hay un seguimiento con Prisca. Ahora a lo mejor por ser medallista la están más acompañando y se sabe un poquito más. El antecedente con Vanessa Zambotti, un poco. Pero pues bueno, finalmente Prisca nos da la oportunidad de ser la primera medallista de judo. Y
Y entonces se va dando como como surgen las cosas, ¿no? No hay como un seguimiento, no hay una culturización de tal. Digo, son 46 disciplinas olímpicas y las que van naciendo y se les van adhiriendo, ¿no? Yo recuerdo en el 2008 cuando anunciaron que iba a entrar el skate. Sí. Yo decía, ¿cómo entra el skate? ¿Qué va a ser el skate? Bueno, pues oh sorpresa que en el debut de Japón el skate dominó el rating por encima de todos los deportes y hasta que empezó el atletismo lo desbancó. Pero entonces se debe al fenómeno de que es un deporte de chavitos, de jóvenes, y están en las redes. Entonces estaba hirviendo aquello porque entonces todos los chavos estaban siguiendo el skate porque había jóvenes. Pero entonces son las metamorfosis y los cambios que ha tenido el deporte, ¿no? Y luego vienen estos vacíos y ausencias. Se va a Phelps de la natación y entonces queda un hueco en la natación ahí de que pues cómo iban a llenar ese espacio, ¿no? Con qué estrella iban a llenar el espacio. Se va a Bolt, pasa lo mismo. Entonces son como momentáneos, pero regresando a tu pregunta, creo que debería el medio de comunicación pues abrir un poquito una ventanita si quieres para hablar del deporte amateur, porque hoy prácticamente está desaparecido de los medios, pues vamos a decir los medios ortodoxos, ¿no? Impresos, televisión, radio, está desaparecido, se habla muy poco. Pero como ahorita tú decías la parte de cómo ha evolucionado también la tecnología, las redes sociales, el hacerlo tal vez más atractivo para el espectador. ¿Cómo le harías tú, digamos, para que, y tú sabes que también tiene que ver mucho el patrocinio, ¿no? En todo, o que te dé dinero, quieras o no. Claro, sí. Entonces, para que vaya un deporte, digamos, y pones el ejemplo del fútbol, porque el fútbol es el que acapara. Así ha sido. Pero, ¿cómo le haríamos o qué tendría que hacer el deporte amateur o un torneo de taekwondo o una competencia de clavados para hacerlo llamativo y que se transmita y que darlo a conocer a la gente? O sea, ¿qué debería de hacer las televisoras, los medios? Pues justo es eso, que no hay, por ejemplo, traes un campeonato mundial a México, no hay espacio para televisarlo. Entonces terminas entrando en las televisoras chiquitas que les sobra espacio y dicen, no, yo te lo transmito. Pues sí, pero el grueso de la población no tiene acceso a poderlo ver. Entonces creo que ahí es donde se vuelve pues un poco ambiguo porque no hay un espacio y no hablamos de que lo pases en tiempo real ni tampoco en vivo. Sería un wow, ¿no? Sí. Pero quisieras un resumen. Dar un espacio. Sí, dices, a ver, te voy a pasar los últimos 30 segundos de cada pelea y vamos a tener una cápsula de 5 minutos dentro de todo el espacio esto. Bueno, por lo menos algo. Pero, y estamos hablando de deportes que son nuestros deportes ancla, ¿no? Taekwondo, clavados, sí. Tiro con arco últimamente, tal. Pero pues hay una gama inmensa de deportes que la gente ni enterada está del tema. Esgrima, pentatlón moderno, o sea, muchos deportes que pasan por... Fíjate, el pentatlón moderno ahorita como que hubo más boom también, ¿no? Pues hubo boom porque Emiliano se metió. Con Emiliano, sí. Se metió, luego pues el hermano fue medallista en Río. Sí. Y ya venía, pues digo, el pentatlón moderno es un deporte muy sostenido, pero pues sí, el desempeño de Emiliano lo volvió a meter en la escena. Sí, digo, fue un poco dramática porque se nos fue la medalla, ¿no? Aquí platiqué con Horacio de la Vega, ¿no? Que también fue. Bueno, Horacio fue. Y él me decía que había cambiado también la disciplina como tal porque ya no había ciertas pruebas cuando él competía. O sea, sí hay que irse metiendo en... Sí, él tiró todavía con postas. Con postas. Y era más distancia, creo, corriendo. Sí. Y ahora lo volvieron a cambiar, ya le van a quitar el caballo. El caballo que me dijo que le costaba. Ahora va a ser como tipo espartano el asunto. Sí. Bueno, es parte de hacerlo más, tal vez vistoso, ¿no? Porque justo contesta lo que estamos diciendo. O sea, dentro de las metamorfosis, el propio evento está sufriendo. O sea, los Juegos Olímpicos están sufriendo. Sí. Porque si el skate, siendo un deporte nuevo, se comió a todos en el rating, entonces la reacción fue, necesitamos hacer esto atractivo. Y entonces fue cuando puso la amenaza de quitar el boxeo por dejar de ser atractivo. Imagínate. Quitar las pesas. O sea, todos los nostálgicos, o sea, los deportes que hicieron nacer los Juegos Olímpicos estaban en ese proceso de decir, güey, ¿lo seguimos o no lo seguimos? O sea, quitamos la lucha grecorromana, dejamos la lucha grecorromana, quitamos las pesas,
desaparecemos el box, quitamos el pentatlón moderno, pero pues el creador de los Juegos Olímpicos hacía pentatlón moderno. Correcto. Entonces, Sí, o sea, pensando no en el deporte, sino pensando en el show. En el show, show, tal cual. es el show. Entonces, Sí. por ejemplo, regresó a béisbol a Tokio y el pitcher tenía segundero. Sí. Pues no había forma de calentar la bola, No. ni estar adivinando la jugada. O sea, tienes 20 segundos para pichar. Sí. No pichas, te la doy por dada. Sí. Entonces, pues es parte de la dinámica en la que ha entrado esto pues de hacerlo pues mucho más atractivo y que las masas se enganchen con lo que están viendo. Oye, a ver, y en esa parte a ti como atleta, y tú lo que has visto cuando estabas desarrollándote como deportista de alto rendimiento, y que hablaran nada más del fútbol, no te pegaba, no decías, hijo, ya párenle con el fútbol. O sea, no te pega esa parte de, no, es que el apoyo nada más es al fútbol, el apoyo mediático. Es o sea, que, ¿sí te afecta o no? O sea, sí afecta porque quisieras que fuera más, o sea, porque, a ver, es conteste lo que hacías tú ahorita. O sea, ese espacio, pero ocupamos un patrocinio. Y las dos partes ocupamos el patrocinio. Entonces, cuando ya tienes patrocinador, pues mi patrocinador paga el espacio, entonces ya es ganar las tres partes. O sea, ganas tú medio de comunicación, gano yo con mi patrocinio y gana el patrocinador porque a través de mí pues hacemos un triángulo de ganar, ¿no? Entonces, cuando no existe y cuando todo el espacio se lo lleva, pues obviamente que sí te pega, ¿no? Y más, a ver, a mí me tocó un tiempo pues muy sui generis y fue cuando la selección estuvo a punto de no ir al Mundial. Sí. Y entonces fue justo 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, que fue el declive de la selección. O sea, fue el Mundial del 2002, Corea-Japón. Sí, que llegó Javier Aguirre. Exacto, y luego el 2006. Y entonces en ese declive que tuvo la selección, pues fue mi surgir. Sí. Entonces el espacio que ya no tenía la selección, pues vamos a decir que yo capitalicé un poquito esa mala racha que tuvo la selección nacional, que fue cuando llegó, como bien dices, Javier, y pues... Que siempre ha llegado así a resolver. De cierta manera, pues a mí me ayudó, porque pues sí, los patrocinadores y la televisión, pues sí me dieron más espacio, o sea, al grado de poder pasar las carreras en vivo y tener un acompañamiento y vaya, pues ya me volvió un producto que entraba y daba para poder llenar un espacio en la tele. Bueno, pero de la mano de los resultados también. Sí, de la mano de los resultados, pero me refiero, pues, le alcanzaba a pellizcar un pedacito al quesito, ¿no? Sí, o sea, sí. Eso todo era imposible. Todo el fútbol. Oye, a ver, si yo te pregunto, porque digamos, tema con el fútbol, en los logros de la selección mexicana, un deporte al que se le ha apoyado históricamente, la liga profesional, que invierte mucho dinero, es un negocio de privados, pero el logro máximo en el fútbol, pues para mí fue en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que es la medalla de oro en Londres. Si yo te digo, ¿es justo o no es justo, digamos, si lo comparas con el apoyo que recibe cualquier otro deportista? En este caso, porque hablaban mucho, no, es que los futbolistas, sí, que nadie se esperaba tampoco el oro en Londres. Fue sorpresivo, porque aparte como llegaba esa selección también fue sorpresivo. Pero decir, es que a lo mejor el apoyo es distinto a los futbolistas, a lo que sí reciben los atletas normalmente. A ver, justo, y no es pues, el caso específico para México, justo una de las cosas que modificó el Comité Olímpico fue todos a la Villa Olímpica. Sí. Antes, ¿te acuerdas que todavía permitían que, por ejemplo, los NBA o las selecciones de fútbol estuvieran en un lugar distinto? Sí. Llegaran a hoteles. Hoteles, correcto. Entonces el Comité Olímpico dijo, a ver, no. Y todo esto lo vino a modificar el tema de seguridad. Y que todos los atletas son iguales. Todos los deportistas son iguales. Entonces todos a la villa. Y el tema de la selección, el oro de la selección, a ver, no se pueden medir iguales. No me acuerdo exactamente cómo fue el grupo aquel, pero pues creo que ganaron 3 partidos y ya están en pelea de oro. Sí. Y fue contra un pueblito de al lado y contra una reta que se armó en último momento y ya están en medalla de oro. Y ganaron oro y es una medalla. Contra Brasil. Sí, pero bueno, el tema fue llegar a la final. O sea, a mí también me abrevias primera ronda, segunda ronda, semifinal y me pones en la final, pues no me canso 4 carreras. O sea, nomás corro una y pues está más fácil. Pero bueno, es una medalla que tiene México y es un oro que pues contribuyó en aquel momento para el equipo, para la selección en general.
Pero no, a ver, yo creo que no tiene que ver el que fuera fútbol. Siempre es esa nostalgia que son más apoyados y demás. A ver, al final de cuentas es quién llega más preparado. Ya. Y porque podríamos decir que poner en juicio o entrarle en juicio el desempeño con un Neymar que era una estrella y pues terminó siendo estrellado, ¿no? O sea, pero es una medalla de oro. Y el tema aquí es que no nos debemos, y yo se los transmití a los atletas, a ver, no caigamos en esa comparativa, porque justo pues son particulares y no hay un ecualizador ni igualdad ni en salarios, ni en comodidades, ni en absolutamente nada. O sea, no se compara. Y lo voy a decir sin decir los nombres. Había muchos futbolistas que les tocaba estar o convivir con nosotros en Palacio Nacional, Premios Nacionales del Deporte o eventos que hacían la Presidencia de la República. Y ellos decían, es que al revés, decían, nos sentimos menos porque estos son deportistas de veras. Entonces, pues veían gimnastas, atletas, etcétera, y decían, charcos, ¿y cuántas horas se entrenan? 8. Nos entrenamos 2 y ya estamos quejando. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, es como, pues lamentablemente el mercado es así, o sea. ¿Cuántas horas entrenabas tú, Ana? Yo me echaba 8 horas. 8 horas de entrenamiento. Sin contar la recuperación y la terapia porque por eso se le llama alto rendimiento. O sea, entrenas, descansas, comes para entrenar. Sí, es lo único que haces. Es lo único que haces. Entonces, son 8 horas efectivas de movimiento más las horas de recuperación. O sea, intermedio, comer, recuperar, entrenar y volver a recuperar y dormir. Y en ese entrenar también, me imagino, está el gimnasio, ¿no? Sí, todo. O sea, todo. Pesas, sí. Tu rutina. Resistencia, velocidad, saltos. ¿Durante cuánto tiempo lo hiciste? Bueno, mi carrera como atleta inició en el 96. Bueno, en atletismo. Yo empecé de más chiquita, empecé como a los 9. Porque aparte sé que te gustan varios deportes. Sí. Recuerdo que hasta echamos una cascarita de básquet, ¿te acuerdas ahí en el? Pues ese fue mi primer deporte. Sí, te gusta. Empecé a ir los 9 y pues ya me retiré hasta los 31 años. Entonces sí me aventé un buen rato. Digo, ya de alto rendimiento propiamente, pues yo creo que fueron alrededor de 15 años. 15 años. 15 años. Para tu logro en el campeonato mundial, ¿no? El oro y la medalla olímpica. Exacto. ¿No? O sea, sí, fueron 3 medallas mundiales. Fui bronce primero en 2001 en Edmonton, campeona del mundo en el 2003 en París y cerré en Helsinki con bronce todas en los 400 metros. Pero fíjate, la inversión de años es una inversión. Sí, es una. A ver, yo digo, la gente me pregunta luego y en entrevistas y les digo, a ver, es que si existe la otra vida y en la otra vida volviera a tener la oportunidad de hacerlo, lo volvería a hacer. O sea, sí, lo que me dejó el deporte, lo que me enseñó el deporte y lo que me permitió el deporte, pues la verdad es que no me quejo. O sea, aprendí mucho, conocí, viajaste, me divertí, viajé y la verdad es que logré lo que me propuse. Y siempre existen los peros, ¿no? Y dices, ay, es que aquí pudo haber sido, pero bueno, la vida es así y el deporte es así. Se gana, se pierde, se acierta, se equivoca, se corrige, pero es así. Fíjate, ahorita me estaba acordando, ahorita que hablamos de tu entrenamiento, se me ocurrió para el programa, para temprano, ¿te acuerdas? Un reto contigo, que siempre la platico y dije, yo corrí con Ana Guevara, me dio chance, digamos, porque según yo era rápido, ¿no? Y Ana me dio ventaja. Tú hacías la prueba de Ana, los 400 metros. Dije, me diste, sin mal no recuerdo, me diste 200 metros de ventaja. Sí. Y Ana me dejó, pero tirado. Creo que me pasaste, yo llevaba creo que 50 metros de lo que había empezado y Ana, pero me dejó mordiendo el polvo. Sí. No, una prueba muy demandante también, ¿no? La de los 400. Sí, es una prueba, pues a ver, yo creo que las pruebas de velocidad es una de las más complejas, porque es una prueba híbrida. O sea, estás en la mitad de velocidad y resistencia. Y resistencia, claro. Los alemanes le llaman la prueba de la muerte, porque decían, el que no sabe correr o quien no sepa correr la prueba se va a morir en la prueba. ¿Qué me pasó a mí? Pensé que era velocidad nada más y ¿qué entonces, crees? No puedes salir full, entonces tienes que ecualizar porque pues entra la resistencia. Sí, es muy demandante, una prueba muy, muy bonita, la verdad, en el atletismo. Digo, la prueba reina es la de los 100 metros porque es muy explosiva, es muy demandante. Así, tú cuando... ahorita que recordabas, cuando te metiste ya de lleno, fue en 96, dices que empezaste ya a entrenar, digamos, la parte del atletismo, pero tú ya tenías como
a una, no sé, un ídolo que siguieras, que te gustara, que dijeras, yo me quiero ser como tal, ¿no? O veías a alguien. Pues a ver, la referencia era, pues la más cercana que tenía era Estados Unidos. Era la año 96, acuérdate, era Gail Devers de Estados Unidos. Gail Devers. Pues la eterna nostalgia del atletismo estadounidense, Freddy Fitzjoyner de Los Ángeles. Además era un tremendo equipo, ¿no? Carl Lewis, Michael Johnson. Y pues nuestros referentes hispanos, pues era Cuba. Claro. Ana Fila Quirot, Iván Pedroso, Sotomayor y otros más que estaban ahí en el equipo cubano, pues eran las referencias que teníamos. Pero pues en México no, o sea, en velocidad Alejandro es mi paisano sonorense, era como el referente de que pues ya había ido a los Juegos Olímpicos de Barcelona y a los de Atlanta, entonces era como nuestro referente a seguir, ¿no? Pero pues siempre mi ídolo fue Jordan, entonces esa fue mi inspiración de muchas cosas de las que hice y de las que ideé y de lo que pensaba, ¿no? Que pudiera hacer, sobre todo en el tema de imagen y de hacer cosas disruptivas o no disruptivas, y jugar un poco con esa parte de crear una imagen distinta, porque algo que me costaba mucho trabajo de ese momento era lo repetitivo que se volvía en las entrevistas, me faltó, no tuve, y la que viene va a ser la buena. Ya. Entonces yo decía, no, es que, o sea, ¿por qué tiene que ser así? Porque aparte parecía como un guión escrito, o sea, todos los deportistas decían lo mismo. Ya, sí, de cajón, ¿no? Sí, era como de, bueno, es como la del fútbol, ¿no? Nos faltó jugar al fútbol, dices, madres, pues entonces, ¿a qué fueron? ¿Qué jugaban? Oye, a ver, Ana, ¿cuándo decides o cómo se te ocurre meterte a la política? Así un día dijiste... No, fue circunstancial. Me retiro 2008, enero 16 de 2008. Y pues justo fue como, pues, ¿y ahora qué sigue mi vida, no? O sea, lo decíamos ahorita, yo me dormía pensando que tenía que entregar al día siguiente, me levantaba para entrenar, desayunaba, entrenaba, terminaba de entrenar, comía, descansaba y regresaba a la sesión de la tarde, terminaba la sesión de la tarde, me recuperaba, me regresaba a dormir y cenar, y todos los días era lo mismo. Entonces imagínate que un día me levanto y digo, pues ya no voy a entrenar, y ahora tengo todo el día para mí, y ahora tengo todo el tiempo para mí, ¿y ahora qué hago? ¿Fue difícil? O sea, el dejar esa vida de... Sí, o sea, imagínate, pues te entregaste 15, 20 años a eso, y es tu por qué, tu para qué, y todo tu qué. Y de repente, ¿ahora y qué de hago? repente se acabó. Y entonces empecé a hacer como un proyecto de deporte y hacer como ideas de desarrollo y tal. Y en eso me invita a trabajar Marcelo Ebrard a la Ciudad de México. Y ahí fue mi entrada. Así fue mi entrada. Él te invitó. Él me invitó a trabajar a la Ciudad de México y fue como se dieron las cosas en ese tiempo, en ese tránsito. Conozco al presidente, Andrés Manuel, y luego él después me invita a la campaña del 2012-18. Y en esa fui candidata a senadora de la República, que terminé siendo senadora de la República, sí. 2012 a 2018. Y ya pues en la elección del 2018, cuando él gana, me dice, no, es que quiero que tú vayas a la CONADE. Y así es como llego a la CONADE. O sea, finalmente, digo, trabajando y presentándole pues qué es lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. Y pues finalmente se da mi nombramiento para llegar a la CONADE, pues con un presupuesto de los más bajos que ha tenido la institución, y aún así logramos hacer pues magia con ese presupuesto, porque bueno, finalmente no todo es dinero. Bueno, a ver, ya nos vamos a meter en el tema de la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, ¿no? de nuestro país, la famosa CONADE. Y hay varios temas que quiero preguntarte. Yo, fíjate, cuando te veía declarar y que constantemente pues fuiste cuestionada, ¿no? Por muchas cosas, y ahorita me dirás tú y aclararemos varios temas. Yo lo único que, no te reclamo, yo lo único que dije alguna vez que tuvimos un programa de Juegos Olímpicos, y al ver declaraciones, yo sí dije, creo que a Ana le falta empatía. Y ya sabes que yo no tengo problema en decir, porque lo dije, y cuando tengo al invitado, yo no tengo problema en decir,
Y también estaba la otra parte, ¿no? Que ahorita me la vas a platicar, la parte que tú decías, tienen que comprobar, los atletas ahora tienen que comprobar lo que gastan, que es válido y ahorita me platicas, pero la frase que me llamó la atención y por la que yo dije, pues es que a Ana le falta empatía. Y creo que varios te lo dijeron, ¿no? Ana le falta ser empática, Ana fue atleta, Ana sufrió, Ana vivió, pues, digo, acá lo estamos platicando, Ana, tú estuviste en el comité, tú vivías ahí, dormías, tú sabes lo que representa ser un atleta y los sacrificios que tiene un atleta. Por eso yo creo que decían, es que a lo mejor Ana no está entendiendo si vivió lo de un proceso del deportista de alto rendimiento, porque ahora Ana no apoya de la misma manera. Y digo, acá tengo la declaración tal cual, por la que yo dije eso, que fuiste además muy cuestionada con las de nado sincronizado. Por mí que vendan calzones, trajes de baño, Avon, Tupperware, pero ellas y sus entrenados son deudoras. Así acaba de ser la frase, ¿no? Entonces, digo, ahora te lo quiero preguntar. ¿Por qué? O sea, parecería que es muy dura la declaración, o es dura, ¿no? ¿Sí te faltó, crees que te faltó ser más empática o no? ¿O qué pasó? A ver, cuéntanos tu parte. Una respuesta. Así se decidió. No hay nada que aclarar. Así se decidió. Pero te aclararé la circunstancia. Inicia la administración en una... ¿cómo decirte? Como en una usos y costumbres que pues así venía pasando, ¿no? Y digo, a ti te tocó esa parte en aquellos años cuando nos conocimos donde pues los problemas eran las federaciones. Sí. No daban el dinero a los atletas, debían, no pagaban impuestos, estaban problemados, etcétera. Y siempre el tema de la federación, las federaciones y de cada deporte las federaciones. Y mucha corrupción en las federaciones. Por eso, pues el país de aquellos años a hoy cambió muchas cosas. Cambió el tema sendario, se volvió digital, timbrado digital, ya no hay facturas en papel, ya no hay dinero suelto, ni tampoco dinero por adelantado. En aquellos años el dinero a las federaciones se les daba en una sola exhibición. Sí. Ya no existe eso. Entonces, por supuesto que fui empática y siempre fui muy empática, al grado de que hicimos la figura ante el impedimento administrativo que había de apoyo directo al atleta, que implicaba el apoyo directo al atleta, que ya no era un intermediario de federación y no había nadie en intermediario, era la propia institución te da el recurso. No más que al momento que yo te doy el recurso a ti, tú te vuelves obligado de comprobar. Entonces, no quiero contaminar el tema de la federación, solo el hecho del equipo y de lo que me acabas de referir. Del nado sincronizado. Del nado sincronizado. Se les da recurso así y no lo comprueban. Y entonces, pues a la vuelta de la esquina ocupaban otra vez, pero entonces pues, no me compruebas lo que te dimos, no te puedo volver a dar. Entonces, como una tarjeta de crédito, no me pagas, te bloqueo la tarjeta de crédito. Sí. Entonces, es lo mismo aquí. Entonces, no comprueban, no había dinero. Y entonces empieza todo este amago de sabotaje, que lo hicieron mediático y empezaron a decir que iban a vender cosas. Pues pueden vender lo que quieran. Pero, o sea, y hacer rifas de lo que quieran y pueden, o sea, eso no está privativo. La ley no te lo prohíbe, ni tampoco está ajeno de que todos lo hicimos. Me incluyo. Sí, claro. Recurrir a alternancias económicas. Patrocinios externos, ¿no? Tal vez. ¿no? Y venta de lo que yo hice hasta tamales para sacar para unos tenis y rifas de lo que pasteles y lo que fuera para sacar unos tenis, no un viaje, unos tenis. Entonces creo que aquí fue el contexto que se le dio al hecho. Pero a lo mejor, a ver, perdón que te interrumpa, con esa declaración tal vez uno pensaría, no, es que Ana no la está apoyando, no es empática, no. No, es que aquí lo que estuvo peor fue la aceptación de ellas como si así fuera. Eso fue lo que estuvo, ahora sí como dijeran, pues más peor todavía. Cuando se les dio todo el apoyo. Bueno, yo en mi oficina tenía un mueble como este así y tenía una foto que me trajeron ellas de gracias del mundial.
porque les habíamos dado el apoyo directo y pudieron ir al mundial. Y entonces a la vuelta de la esquina salen con que no reciben apoyo. Y dices, oye, y no, a ver, todos los deportes de equipo es lo que más cuesta. Todos los deportes de equipo son los que más cuestan. Porque un deporte individual, no sé, gira a Europa con equipo disciplinario y tal, pues debe valer como 600,000 pesos a 1,5 millones de pesos. Que va con entrenador, equipo disciplinario y va a 3 competencias y tal, más o menos. Un equipo de conjunto son 6 millones de pesos, 9 millones de pesos. Entonces, creo que fue con toda la alevosía de usarla, la muletilla, y se volvió un tema de golpeteo. O sea, tú sí te consideraste en tu gestión al frente de la CONADE empática con el deportista, con el atleta. Y te tengo una lista de atletas que pueden decir sí. O sea, estabas ahí con él. Sí. Porque aparte, Ana, por eso te lo decía, tú sabes lo que significa el sacrificio pero para el atleta, ¿no? Que es una condición de ir en contra de la política, ir en contra del gobierno, criticar al gobierno. Y entonces, esto de Ana fue atleta y entonces no es empática con los deportistas, dices, a ver, primero, yo ya no soy atleta. No, ya estás en... Tengo una responsabilidad. Porque soy la directora de la institución. Correcto. No soy la amiga, no soy la compañera de selección. O sea, no es de que el dinero, no es mi dinero, aparte. Sí. Es dinero público. Sí. Y tiene una regla de operación y una normativa para poderse ejecutar. Entonces, el hecho de que llegues y pidas no es en automático que te dé dinero. Tengo que tener el sustento técnico de que sí eres acreditable para recibir el recurso, de que la federación sí avala que vayas al recurso, o sea, que estés inscrito en la competencia, etcétera, etcétera. Y entonces había muchos otros factores que abonaban a desmitificar el tema. Y te voy a poner el primero. O sea, quedar tercer lugar en los Panamericanos, en los primeros que fuimos, que fue a Lima, a recibir el paquete como venía y a ecualizarlo para que lográramos ese resultado. Y se logró. Luego empieza el siguiente proceso, se nos atraviesa el COVID y naufragando en ese mar de que parecía que todo se iba a ir al carajo, logramos sacar otra vez el barco a puerto y sacar el proceso para llegar a los Juegos Olímpicos y que el equipo llegara para competir en los Juegos Olímpicos. Luego empieza el otro proceso hacia París. Igual, o sea, todos fueron picos hacia arriba, mejorando los históricos y siempre mejorar. Con equipamiento, con acompañamiento, fortalecimos el equipo médico, simplificamos los procesos administrativos. Si nosotros hubiéramos aplicado la regla como estaba, hubiéramos mutilado media selección. Porque tienen problemas las federaciones, deben dinero, había atletas que debían dinero. Entonces hubiéramos cercenado la mitad del equipo y ahí sí te lo hubiera comprado me faltó empatía. Y no, o sea, el darles el apoyo directo fue con todo el ánimo de, a ver, saquemos la vuelta a esto, pero que no sea una interrupción. En cuanto a cosecha de medallas, ¿te fuiste satisfecha? Pero mucho, por mucho. Logramos, rompimos los históricos por mucho. Porque normalmente, y recuerdo que siempre, y no nada más a ti, históricamente, el que es titular de la CONADE, no se le pregunta, ¿cuántas medallas crees que puede conseguir México? ¿No? Siempre hay un aproximado, ¿no? O sea, tú estás tranquila, digamos. Yo me quedé tranquila porque, a ver, y también me lo tomaron con el mismo concepto de que, que falta empatía. No, a ver, yo no compito. Pues, nosotros hicimos todo lo permitido, alcanzable de nuestras manos, de ponerlos en condiciones de que fueran a competir a lo que es contra el mundo. Entonces, ya tú le diste las herramientas. Exacto. Lo que pasa saliendo de México y lo que pasa en los Juegos Olímpicos, pues ya no nos toca. Está todo el equipo atrás, o sea, el equipo médico, psicólogos, nutriólogo, entrenadores, esos los acompañan. Pero en operatividad yo no tengo nada que ver, o sea, y ahí entra el trabajo del Comité Olímpico. Pero se hizo todo, o sea, se compró equipamiento, botes, bicicletas, espadas, campamento, o sea, todo lo alcanzable se dio. O sea, el apoyo siempre estuvo de tu parte. Sí. Ahora, y que es interesante que lo aclares porque cambiaron, ¿no? Digamos, de cuando tú competías, y ya lo has explicado, todo cambió.
¿no? Digamos, lo que le requieren al atleta, al entrenador, que tiene que comprobar si vas a viajar. Todo tiene que ser comprobable. Todo. Es lo que estoy entendiendo, ¿no? Exacto. Viaja el atleta, digo, como en cualquier empresa, tú viajas, vas a comer. Comí en tal lado, tienes tu ticket. Es así, Claro, ¿no? sí. Tal cual. Sí. O sea, y así tiene que ser. Ahora también, y bueno, ahorita vamos al tema de las federaciones. Quiero que me expliques lo del FODEPAR, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? Porque también es un tema muy cuestionado. O sea, ¿por qué desapareció? ¿No servía? ¿Sí servía? A ver, el fideicomiso. Un fideicomiso, exacto, Ajá. que apoyaba al atleta, al deportista, ¿no? FODEPAR es el fideicomiso para el deporte de alto rendimiento. Correcto. O fondo para el deporte de alto rendimiento. Que eso fue de lo más cuestionado, recuerdo. No, es que Ana, No, ¿por qué a lo ver, desapareció? No. A ver. ¿Fuiste tú para empezar? O sea, fue por decreto presidencial. Está. Ok. Y qué bueno que lo tocas, fíjate, porque se dio en dos momentos. Y fue mi primer ficha de bajada así en la mesa de decirles hay empatía y queremos trabajar. El día, no me acuerdo si fue 14 o 19 de febrero del 19, o sea, íbamos empezando la administración. O sea, no teníamos ni 5 meses. Recibimos una circular del presidente de la República que decía que a partir de la fecha quedaba prohibido darles dinero a fundaciones, organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y fundaciones que no tuvieran que ver nada con el deporte y que quedaba prohibido. Entonces era inapelable, o sea, entraba en rigor y ya no había para dónde hacerse. Entonces yo voy y hablo con el secretario de Hacienda y le explico que todo el deporte es asociaciones civiles. Claro. Dije, las federaciones son una asociación civil, el Comité Olímpico es una asociación civil. Le dije, y el sistema deportivo per se de toda la República, le dije, se rige por asociaciones civiles de cada disciplina deportiva. Entonces le dije, si nosotros hacemos entrar en vigor esto, le dije, hay que cerrar la cortina. Le dije, ya no hay nada que hacer. Se acaba el apoyo. No, le dije, ya no hay nada que hacer. ¿A quién le damos el dinero? Ya. ¿Con quiénes vamos a hacer que trabaje esto? Le dije, yo no alcanza el músculo de la institución, le dije, para decir, pues no hay problema, lo abrazo yo y yo lo produzco. Sí. No había forma. Ya. Entonces, se hace una excepción, o sea, hacen un anexo, dicen, ok, la CONADE queda exenta, pero tiene que ser solo bajo acuerdo. Okay. Te doy 5 pesos, me compruebas 5 pesos. Ya. Oye, ahora ocupo 20, te doy 20, me compruebas 20. Tú compruebas, te vuelves acreedor a recibir otra vez. Entonces, así arrancamos la administración y empezó a funcionar perfecto, porque entonces se volvió una disciplina administrativa. No había forma de que hubiera vacíos, siempre hubo retrasos. Y siempre hubo quienes se quedaron en el stand-by. Pero en esa, cuando veíamos que ya la federación no iba a responder, entonces entramos al apoyo directo con el atleta, bajo la misma premisa. Tú firmas, tú te vuelves responsable de la comprobación. Y decían, sí, porque no quiero dejar de competir. Ok. Y les damos, era una tutorial. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no sé qué. Y entonces tuvimos que poner un mini departamentito de la CONADE de comprobaciones, que les ayudaran a hacer esas comprobaciones. Porque yo estaba totalmente de acuerdo. No le debería de tocar al atleta hacer eso. Pero no teníamos otra opción. Pues queríamos tener resultados, queríamos alcanzar los objetivos. Era el único camino que había. Pero fíjate qué bueno que, o es muy interesante lo que tocas. Les ayudabas en ese sentido. Sí. O sea, porque te dirían muchos, es que no quiero decir responsabilidad, porque sí es responsabilidad. O sea, si te están dando a ti un dinero, pero tienes que comprobarlo, pues es tu responsabilidad. Pero te cuestionarían es que el atleta tiene que estar pensando en otras cosas, no en comprobar, ¿no? Pero tú, ahorita que decías, pues le pusimos ahí un departamento para que les echara la mano en la comprobación. O sea, sí, había un grupo de personas que no es que los dejaste ahí al... No. Había un grupo de personas que regresaban con todos sus tickets y a darle forma a esto. Sí. A ver, esto es de comidas, ponlo así, esto es de hospedaje, boletos de avión, tal, misceláneos, aguas, hidratantes, no sé qué. Entonces todo entraba en el paquetito y con el mayor ánimo de que terminara esa comprobación salva. Y llegó a haber casos de atletas, por decir que, no sé, les damos 3 millones y traía remanente de 600,000 pesos.
Decimos, bueno, pues esos 600,000 pesos hay que regresarlos. Entonces se le hacía una línea de captura y regresaba esos 600 pesos que no se gastó. Y santa paz. Pues todo eso se quedaba como sustento de comprobación de cualquier auditoría, observaciones y demás. Y se hizo siempre en el espíritu de salvar pues el interés superior de la institución, que es el producto que generamos, deportistas. Y tú te encontraste, por ejemplo, ahora que decías que empezaron a poner orden en ese aspecto, pero antes quiero suponer que era un relajo. Entonces, o sea, sí, había mucho, pues había mucho criterio, pues a criterio, vaya. O sea, se les daba sin... A ver, se volvió un cóctel esto de linchamiento. O sea, así como te digo, somos la administración que mejor resultados tuvimos, pero también somos la administración más vigilada, más cuestionada y más auditada en la historia de la institución. Ahorita que dices más auditada, y recuerdo que pues, varias notas decían, Ana Guevara, ¿no? La más corrupta, no sé qué. No sé, sacaron varias notas. Nunca te comprobaron nada. No, y siguen. Siguen sin comprobar nada. O sea, nunca fue eso. Nunca fue. O sea, te auditaron como cualquier otra. No, me auditaron más. O más que a nadie. O más que a ningún. Más que nunca. Pregúntale un día a Carlos, dile cuántas auditorías te hicieron a ti. Va a decir 3 o 4, creo. No, se hicieron 9 auditorías. 9 auditorías. O sea, llegaron a ser 3 por año. 3 auditorías 3 por año. Mientras el país y el mundo transitaba por COVID, nosotros estábamos en la oficina contestando auditorías. De hecho, en una reunión donde estamos con las demás instituciones que vigilan el buen funcionamiento de la institución, uno de esos funcionarios observó, ¿por qué gastó la CONADE en COVID más papel? Pues por las auditorías, eran cajas y cajas y cajas y cajas de papel impreso contestando auditorías. Eran diablitos de cajas de papel contestando y mandando información y más información y más información en COVID, cuando se suponía que todo estaba detenido. No, nosotros no detuvimos el carro, o sea, seguíamos en la oficina contestando y atendiendo auditorías. O sea, Ana, estás tranquila en ese aspecto. No, yo soy súper tranquila. A ver, desde el día 1 soy súper tranquila. Porque no, a ver, se volvió... Entonces fue un tema más incisivo. Incisivo, pero más político, digamos. Incisivo, a ver, primer mujer que dirige la CONADE. Mis antecedentes como atleta de que pues nunca me dejé y siempre abogué por el tema. Entonces, es discorde pensar que yo iba a ir en contra de lo que fue mi esencia. Correcto. Totalmente discorde. Y repito, a ver, los resultados hablan por sí mismos. ¿Y qué fue, digamos, cuando ya esté lo más complicado? Ahorita que hablas de las federaciones y quedó ahí un poquito en pausa este tema. Lidiar con las federaciones, con los presidentes, ¿qué fue lo más complicado? Porque mira, el deporte federado en México... Lo complicado del tema, o sea, con todos llegamos siempre a una buena negociación. Negociación me refiero a hacerles ver con claridad que pues no era nuestra responsabilidad totalmente. En que los antecedentes administrativos o faltas administrativas se tenían que corregir. Y que no era total responsabilidad de la institución. Y que lamentablemente los afectados siempre terminan siendo los atletas. Entonces, ¿con qué nos encontramos? De que pues hubo federaciones que no se pudieron salvar. Y luego un caso de éxito. Okay. Karate se quedó en el limbo, no se pudo arreglar. Se metió en el litigio juzgados y judicial y demás, y se entumió y no se pudo arreglar por la vía de la cordialidad y el buen ánimo de ver por el deporte. Y una que parecía que ya se iba a ir también al traste y que se volvió el caso de éxito, tiro con arco. Tiro con arco lo logramos rescatar en la línea de fenecer. Y fue justo hacer un diálogo, tender un puente con la Federación Internacional y decirle, a ver, México es protagónico, es un actor del continente y si no lo logramos hacer en este tiempo, pues despídase de México con el tiro con arco. Y entonces, ¿qué se vuelve esto?
una voluntad política y ánimos de decir, ok, pongamos en la mesa cómo. Y logramos transitar durante 2 años apoyando sin federación a los atletas. Y la internacional dijo, hacemos una federación nueva, se salva la federación y gracias a eso se logró la medalla de bronce en París y lo que viene en el futuro. Pero es gracias a ese momento. Y yo no tengo la menor duda que en el futuro, pero siempre va a ser gracias a ese momento que México va a tener medallistas en Los Ángeles y ya no nomás una. En Los Ángeles debe tener el resultado, el reflejo de este trabajo que debió haber cristalizado en París, pero bueno, anduvimos en aguas turbulentas y sacamos un resultado que pudo haber sido 3 medallas o 4 medallas. Pero a futuro va a dar. O sea, eso no tenga la menor duda la gente de que el hecho de haber destrabado lo que estaba perdido, en el futuro inmediato México va a ser protagónico del tiro con arco. Y hay algunas federaciones que todavía siguen ahí en el... Sí. O sea, Sí, y muy cuestionadas y muy... con presidentes que sí, que no, que están investigados. La de natación, por ejemplo, ¿no? La de natación, esa sí se volvió una puercada, un cóctel de intereses y de juego sucio abajo de la mesa y hoy lo sostengo. O sea, la Federación de Natación de México no le debe nada a la CONADE. Nada. Nada. Pues todo lo que se dijo y todo lo que se argumentó en los medios y lo que se le hizo partícipe la autoridad, pues carecía de mucha veracidad. Entonces, pero ahí no podemos entrar nosotros porque pues yo no tengo parte punitiva, yo no puedo hacer juicios ni tampoco puedo exentar. Todo lo que me solicitaron como institución se le dio a la autoridad. Y entonces hubo una insistencia de que decían que nos pronunciáramos como afectados. Decía, pues yo no puedo pronunciar como afectada porque aquí no debe. O sea, a ti no te debe nada, No. la CONADE no. A ver, yo te podría decir que había 5 federaciones en mi administración. 5 federaciones que eran las más puntuales en comprobar. Y en esa estaba natación. Natación. Puntual, así de, oye, no sé, al mes solicitaba, porque son 5 disciplinas. Nado sincronizado, clavados, natación, aguas abiertas y polo. Y de repente, pues salía un guantazo, no sé, de 20 millones de pesos en un mes porque salía un equipo, otro equipo, el otro equipo, unos iban de gira, otros iban a competencias, otros... Entonces de repente salía y a la vuelta regresaba con su comprobación. O sea, era de las más disciplinadas. Hasta donde se quedó con nosotros, era de las más disciplinadas. Entonces, la CONADE no tenía, nunca fue partícipe de la denuncia, porque a la CONADE de mi administración y para atrás, no hay ninguna deuda. Porque, a ver, si mal no recuerdo, también hubo ahí una declaración de Paola Espinosa, ¿no? Uh-huh. Aquel conflicto que tuvo contigo, ¿no? De Uh-huh. cuando no da la marca, ¿no? Que tú saliste a decir que no daba la marca, pero creo que se utilizó también un poco ese tema como para hacer ruido, ¿no? Y a ver, todo lo que fuera de agua, pues era con saña de golpear a la institución y abonarle pues también a esta mala campaña que le hicieron a Kirill de que pues casi que se había robado el dinero de todos creo que lleva 3 sexenios él ahí Sí. al frente. Pero él ha comprobado. Y dato que la gente no ve, es la federación que más medallas le ha dado a México. Sí. Y en la administración de él hay como 6 medallas o 7 medallas. Entonces, eso, te repito, o sea, fue con mucho dolo. ¿Había mano negra bajo la mesa? Sí, había mano. O sea, alguien meneaba la mesa. ¿Y te extrañó lo de Paola en su momento? O, digo, yo recuerdo que te llevabas bien con ella, ¿no? O sea, a ver, yo creo que una mala educación de nuestro deporte es que pensamos que la plaza es personal. Y hay plazas que se ganan por el país. Y curiosamente, es de los pocos deportes que hace selectivo. Porque es tanta la competencia que tenemos interna que hay que hacer un selectivo para saber quién es par con quién, sobre todo en las de sincronizado. Entonces, pues ya empezaba un poco a moverse el tema de la federación y su presidente. Y pues era un río revuelto. Entonces finalmente se logra hacer el selectivo y pues no da. No da, pero entonces ahí sí hubiera cometido yo un pecado capital.
porque no voy a negar ni la trayectoria de ella, ni tampoco sus palmareses, pero creo que todos debemos de tener la humildad para reconocer cuando la nueva generación te supera. Claro. Y en ese caso sucedió. Entonces ella quería que por ser ella, Sí, por la historia que la tenía. historia y tal, que se le diera a ella. Y entonces se le propuso, le dijimos, bueno, haz pareja con otras del... No, quería que fuera la que ella decía. Ya. Entonces ahí fue donde se rompió un poco el tema, pero nada, vaya, nada que... O sea, te preguntaba porque tú, en el caso de Paola y muchos otros atletas que te conocían de antes, seguramente platicaron contigo mucho tiempo antes. Y en este nuevo trabajo, porque me llamó la atención o me quedé con un concepto que decías, pues yo llegué a ser, pues ahora sí que no amigos, ¿no? Yo ya no era atleta, ya estabas en otro puesto, pero te hago esta referencia porque seguramente muchos, me imagino, no sé si fue así. Esta Ana, pues me conoce, mi amiga. Oye, Ana, o sea, no fue, o sea, tú pusiste ese límite, digamos, el separar. Oye, pues sí, yo te conozco, eres cuate, pero yo acá soy directora. Mira, me tocó y lo tuve que hacer porque fui compañera de selección nacional con muchos que hoy siguen todavía. Sí. Entonces, unos están muy chiquitos, otros pues somos de la misma camada, pero nos tocó ser parte de otra disciplina deportiva, etcétera. Nos tocó ir a centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, etcétera. Claro, pero lo que es, o sea, de los compañeros dices, pues Ana, es mi compañera, es mi amiga. Entonces yo a todos les dije, a ver, estamos en el mejor ánimo de construir y de hacer historia aquí. Pero tengan en cuenta que la amistad es de la puerta para allá. Aquí, a mí me toca asumir una responsabilidad y tomar decisiones que no tienen que ver con la amistad. Pues, tienes mi teléfono, puedes consultar, puedo hacer, sí, pero hay que cumplir. Porque aquí es una responsabilidad de carácter gobierno y de responsabilidad de cada decisión que se toma. Entonces, algunos lo asumieron bien, otros no. ¿Perdiste amigos? ¿Amigas? Sí. A ver, siempre dicen, por lo económico es el último hilo que se rompe y lamentablemente unos no logran separar esta parte. Y también gané muchos otros. O sea, con otros que es difícil por tener amistad. Por ejemplo, pues todos los de bote, pues nunca los vemos. Los de equitación, pues nunca los vemos. O sea, muchos otros que nunca los ves. Entonces logré como reencontrarme con otros que pues nos conocíamos y nos veíamos, pero pues era una vez al año, 2 veces al año, ¿no? Pero al final te digo, creo que logramos darle vuelta a todo este tema y se quedó todo, pues, saldo. O sea, ¿no te arrepientes de haber hecho las cosas como las hiciste? No. A ver, se tienen que tomar decisiones y ahí no puedes tener tibiezas. O sea, se decidió y se tiene que decidir y es así. Entonces, en un deporte como los clavados o como el taekwondo, donde tienes que ser un selectivo, pues para eso es el selectivo. Yo les decía, a ver, nada, me hubiera encantado a mí que haber tenido selectivo de mi prueba y poder competir contra 3 o 4 o 5 y decir, a ver, vamos a demostrar que hay poderío en México y que podemos entre 5 decidir quién va. Y de esas 5 va a salir un relevo. Y ya viene la siguiente generación, la 7, la 8 y la 9, pero pues son la siguiente generación. Digo, qué grandioso, pero pues que creas que tu posición es eterna, no, porque entonces le estás negando la oportunidad a esa nueva generación. El caso hay 2 o 3 del equipo de nado sincronizado que igual, o sea, se enquistaron ahí y, o sea, el nado sincronizado secuestrado. O sea, niñas frustradas que saben que no había forma de entrar al equipo, con mucho talento, con mucho brillo de poder hacer lucir al equipo, secuestrado. Y ahí, por ejemplo, como CONADE, ¿cómo te aproximas o cómo tratas de entrarle a esos temas? Porque es difícil, ¿no? Justo, yo creo que un gran acierto, Alex, fue de lo que aprendí de mi entrenador, de lo que hizo conmigo como atleta, fue el tema de la planificación y hacer como toda esta valoración previa, durante y después que te permite tomar decisiones, hacer los analíticos del deporte.
Entonces generamos toda una base de datos donde ya no había forma de mentirle. Entonces hicimos el algoritmo, la inteligencia artificial hoy te permite hacer muchas cosas, se desarrolló el algoritmo, vaciamos todos los datos. Cuando fuimos a Panamericanos yo tenía a todos los participantes del continente, contra quién competía México y cómo terminaba México contra rivales cruzados, Colombia, Cuba, Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos. Entonces eso nos permitió tener una certeza precisa de qué iba a pasar con qué. O sea, tú presentabas esos, digamos, esos análisis. Nosotros presentábamos, pero también era una herramienta de consulta. Ya no había forma de mentir. Ya. Entonces, un atleta X llega y decía, oye, es que yo me merezco porque hice, porque tal. Y sacabas y ahí estaba lo último. En el ranking apareces en la posición tal. Tu última puntuación fue tal. El resultado es tal y tu predicción, según esto, es No. sí o no. Sí. O sea, estaba ahí todo medio. Ahí estaba todo. Sí. Entonces, nos generó eficiencia administrativa, toma de decisiones y certeza al momento de lo que me preguntas ahorita a las federaciones. ¿Cómo nos paramos enfrente de la federación? Pues le poníamos Sí, eso y la federación no nos tenían. Con los datos. Claro. Pero entonces bajábamos estándares de la Federación Internacional, criterios de la Federación Internacional, criterios para clasificar a Juegos Olímpicos, Panamericanos, etcétera. Los propios criterios nuestros. Y entonces ya ahí te da todo el parámetro y toda la tabla de saber para dónde vas. Pero por lo que me estás platicando, no siempre les hacían caso a las federaciones, me imagino. La mayoría de las veces lo hicieron. Que aquí es donde se vuelve el eslabón peligroso de las federaciones. Al final de cuentas, lo que decida el Ministerio del Deporte Nacional, llámese CONADE, así tengamos con toda la boca llena de letras de razón, el que inscribe es la federación. La decisión final es la federación. Es la federación. Que le da el último clic para inscribirlos en mundiales, copas, intercontinentales, etcétera, es la federación. O sea, si tú o Ana en la CONADE hicieron un estudio de un atleta, oye, no, no, por esto, pues la federación dice, ¿qué crees? Para mí sí. Para mí sí. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Cuando bajan del equipo de México para Tokio a Jessica Salazar en ciclismo, viniendo a romper el récord del mundo en la disciplina, la bajan. Y fue una reunión de argumentos de decir, a ver, a las otras que quieren poner no tienen los puntos UCI, no cumplen con el criterio, no hicieron el tracking para llegar y tal. Y el Comité Olímpico en aquel momento, presidiendo Carlos Padilla y el entonces presidente de la federación, dijeron, pues va, la que nosotros queremos. Y bajaron a Jessica Salazar. A la postre, llegan a Tokio y tarjeta roja. No puede competir la chica porque no tenía los puntos UCI. Pues lo que nosotros decíamos del principio, teníamos razón. Sí. Pero entonces se impone la federación y se impone el Comité Olímpico es la que nosotros queremos. A ver, otro tema interesante, Comité Olímpico. La relación, porque también históricamente, Comité Olímpico, la CONADE, ¿cómo fue tu relación? Y ahora que está María José Alcalá, también hubo ahí cruce de declaraciones. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo fue tu relación? Y sobre todo, ¿cómo debe de ser, digamos, el que estén en sincronía? Porque si uno lo ve, digamos, la titular de la CONADE, el presidente o la presidenta del Comité Olímpico, en este caso que es María José Alcalá, pues uno supone que tienen que ir en la misma línea, ¿no? O debería ser así. Fíjate que es algo que hay que explicarle a la gente y que ahí es donde luego se vuelve este teléfono descompuesto. La Carta Olímpica y el Comité Olímpico llaman al no intervencionismo gubernamental. Pues, lo que quiere decir que yo no me puedo meter a las decisiones del Comité Olímpico, ni el gobierno puede meterse a las decisiones del Comité Olímpico. Y es un guión escrito en la Carta Olímpica y que ha sido siempre así. Pero bueno, el dato curioso es que el gobierno costea todo el tiempo a los atletas para que lleguen a los Juegos Olímpicos. Entonces vamos a decir que la CONADE es la guardería de los niños. Entonces yo los cuido, yo les doy de comer, yo los llevo a pasear, los llevo a competir,
les tengo su lechita calientita, o sea, todo el kit está a salvo hasta que llega la fiesta. Entonces, cuando llega la fiesta, se los presto al Comité Olímpico para que ellos lo lleven a la fiesta. Ok. Pero todo el tiempo lo pagó el gobierno. Ya. O sea, el gobierno federal pagó el costo de todo eso. Y en el proceso, por ejemplo, en año olímpico, son alrededor de 350 millones, 400 millones de pesos, lo que se gasta el año de los Juegos Olímpicos. De que viajan a dar la marca y los que viajan a prepararse ya para los Juegos Olímpicos. Solo el año de los Juegos Olímpicos. Y entonces termino pues endosándoles a la guardería completa, es decir, tú llévalos a la fiesta. O sea, el trabajo lo hace la CONADE. Exacto. Y ya cuando... Y se luce el comité. Prestado, sí. En el entendido que van representando a México. Y es válido. Pero entonces, ¿cuál es la pequita en el mapa de esto? Siempre es el dinero. Ya. Y igual, era una usanza y costumbre que se le daba recurso y no había retorno, y no había comprobaciones, o eran a discreción. Entonces, el antecedente ya te lo dije, hubo un acuerdo emitido por el presidente de la República que dijo, queda prohibido. Entonces, todo era acuerdo. Pues, yo me sentaba con el titular del Comité Olímpico al inicio de administración y le decía, dime cuáles son los gastos que va a tener la selección para transporte de equipo deportivo, si vas a comprar tú los boletos, sí, qué se va a ocupar allá, qué vas a rentar coches, vas a rentar. ¿Pero se repartían gastos? No. No. Yo no tocaba ni un peso de ahí. Nada. Es responsabilidad tuya, tú te encargas del tema. Ya. Yo te doy el dinero, tú te encargas del tema. Ya. Y entonces se hace un cuaderno de cargos relacionado con todo esto. Y entonces tenía que regresar a comprobar. Y el dato curioso es que todas las veces reintegraron dinero. Entonces siempre el tema es dinero. Y es muy fácil echar la culpa de es que CONADE no le dio. No, a ver. O sea. ¿Y ese fue el tema con María José? Sí, también lo mismo. Y el jaloneo de eterno de las acreditaciones y quién sube y quién baja. O sea, el eterno criterio de a quién le hace acreditación y a quién no le hace acreditación. Y yo la verdad difiero de un criterio que sigue siendo, desde mi punto de vista, arcaico. Para Juegos Olímpicos de Tokio subió la nómina de selección nacional porque iba el equipo de béisbol, clasificamos al softball. Sí. ¿Y cuál era el otro equipo que iban en tres? Soft, base y ¿cuál era el otro? Fue el otro. Pero al final de cuentas, el Comité Olímpico tiene tasado a la selección para ir a Juegos Olímpicos en 100. Históricamente ha sido así. Para Londres creció porque fue el fútbol también. Sí. Pero sí tenemos capacidad. Si trabajáramos más de la mano y fuera más armonioso o más terso la relación, no de tropiezos, sino de contribuciones y vaya, voy a utilizar la palabra que dijiste tú, de empatía, podríamos tener mucha mejor selección nacional, más participativa, más disciplinas deportivas. Nuestro porcentaje de pruebas convocadas versus pruebas asistidas no llegamos al 10%. Un dato curioso de los Panamericanos en Chile. Logramos clasificar al voleibol de sala y lo percibían allá como de, pues vamos a llevar a pasear. Y toma la que se meten a bronce. Hacía 47 años a los que no ganaba medalla el voleibol de sala, de mujeres. Sí. Entonces, esa es la muestra de que hay mucho que hacer por el deporte. Sí, hay muy buenas voleibolistas en México. No, y que se merecerían tenerlo más seguido. Entonces, tú dices, es que cuesta mucho. A ver, esa es mi palabra para todos los atletas, ¿eh? ¿Cuánto cuesta una medalla olímpica? O sea, ¿cuánto cuesta tu tiempo? Ya le invertiste 10, 15 años. ¿Cuánto vale tu tiempo? Sí. Y me estás regateando el gasto de un bote, de una bicicleta, de un implemento, de tal, porque vale $500,000, $1,000,000. ¿Cuánto vale tu medalla? ¿Cuánto vale tu tiempo invertido?
Y entonces es un tema de psicología y de creernos merecedores. O sea, créeme que lo que tenemos como país, en territorio, en capacidad humana y en recursos, México debería estar en otro nivel en el deporte. Pero se gasta mucho y se produce poco. Se gasta mucho y se produce poco. Y, a ver, porque yo pienso lo mismo que tú, creo que hay mucho talento en nuestro país, creo que hay mucho talento como para desarrollar y tener grandes deportistas de alto rendimiento y tener otros resultados también. Sí, claro. Pero mencionas la parte económica, la parte del dinero. Entonces, da la sensación de que pues le meten mano a esa parte nada más y se olvidan del resultado deportivo. O sea, que se enfocan más en el dinero o... Es que es concatenado. Haz de cuenta, hay disciplinas que dan muy pronto resultado. Tiro con arco, clavado, taekwondo, son en un proceso olímpico, brinca y pega. Sí. Atletismo no aplica. O sea, es una disciplina que lleva 7 años, 10 años para que madure el tema y logres meterte a una final. Sí. Y hay deportes que te toca la gráfica fácil y boxeo, reparte 2 bronces, las gráficas, te toca una llave fácil y pues ya estás en pelea de bronce. Sí. Ganas 2 peleas, te toca una bye y ya estás adentro de las peleas por las medallas. El taekwondo es lo mismo, te toca la llave fácil, te despejan la ecuación, no te toca ningún coreano, ningún campeón del mundo, ni nada, y pum, te pone la pelea por las medallas de bronce. Entonces, no todo se aplica lo mismo. Sin embargo, asistiendo a la razón de que el recurso es importante, te digo, se gasta mucho y se produce poco porque no logramos o no logran hacer una continuidad de desarrollo. Entonces se fue María Espinosa. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No, pues aguanta. No hay. No hay. Y así nos podemos decir, sí, se fue Belém en ciclismo. Sí, que tendría que haber una continuidad, ¿no? Me fui yo, se quedó Gaby Medina, pero pues bueno, Gaby ya no traía para llegar más para arriba. Y se va Gaby y pum, se perdió los 400 metros. Pero tiene que ver con la parte de la federación de cada deporte, o tiene que ver, que este es un tema también que cuando platicamos de deporte amateur o del deporte federado, CONADE, todos los temas que surgen, sí tiene que ver también con la continuidad de quién está al frente. Porque, por ejemplo, tú estuviste durante el sexenio, pero cambia el sexenio, viene otra manera de hacer las cosas, viene otra visión. Tiene que ver con un entendimiento del tema. O sea, tener recursos no es garantía. Si yo hubiera tenido el mismo recurso que tuviera en el 2012, te las firmo. En el 2012, y pueden decirnos, bueno, menos la inflación y el dólar y lo que costaba, como sea. En el 2012 tenían 9,000 millones de pesos de presupuesto. Nosotros hicimos más con 2,500 millones de pesos. O sea, tenemos ni el 40% de esa cantidad. Del presupuesto anterior. De anterior. Sí. Luego el sexenio siguiente tuvo 7,000 anual. Entonces nosotros transitamos, o sea, en un sexenio completamos lo que en un solo ejercicio tuvo. ¿Y valdría la pena, por ejemplo, ir con inversión privada al apoyo? Sí, siempre va a hacerlo, pero te voy a poner el ejemplo de cuando recién me retiré, seguí trabajando algunas cosas con unos patrocinadores en Estados Unidos y, pues a ver, estaba con el segundo de la silla, o sea, de la empresa, y se me ocurre a mí en mi idea guajira de, oye, ¿por qué no nos ayudas a patrocinar al equipo de México? Me dice, claro. Me dice, ¿cuántas medallas va a ganar México en el Mundial Juvenil? Y yo como el chavo, pi. Adiós patrocinio. Adiós patrocinio. Claro. Entonces, obviamente que es tangible, pero aquí en México nos hemos llenado de clichés, Alex. Al patrocinador le da miedo invertir, pero porque no hay una certeza de planificación. A ver, un día nos tomamos un café y te enseño los analíticos. Te vas a quedar boca abierto de los analíticos.
Y eso nos dio la pauta de decir, a ver, de este proceso olímpicos, Tokio, vamos a salvar estos deportes prioritarios. Aquí es donde está la franja, los que pueden ganar medalla. Y luego al siguiente cambió los deportes prioritarios. Entonces, ¿pero por qué? Porque los números pues, no mienten. Los números de la matemática es una ciencia exacta. O sea, no hay forma de que le mientamos al número. Sí. Entonces, creo que en ese sentido tendría que ir la planificación del resto de los deportes. Y te repito, se gasta demasiado y se produce muy poco. El proceso nacional de nacionales cuesta mucho dinero a los estados y se genera muy poco. Nosotros habíamos logrado meterlo ya en la franja de que iniciaran los nacionales a principios de año y más tardar finales de marzo estuvieran culminando para que esos juveniles, si clasificaban a campeonatos centroamericanos o panamericanos, o hoy que existe el tema de los juniors, pues tuvieran tiempo para entrenar y poder llegar a hacer un buen papel. Hoy se acabaron hace 2 semanas. ¿Qué pico van a hacer de preparación? No, ya van a dar lástima nada más. O sea que para llamar la atención de un patrocinio o que invierta, ¿no?, su dinero, la parte de inversión privada, tendría que ver un buen proyecto que diga, claro, a ver, voy a invertir mi dinero, pero quiero resultados, ¿no? Quiero resultados, pero a ver, esto tampoco es una receta de cocina. O sea, sí, hay que invertir y va a dar, o sea, tarde que temprano va a dar. O sea, a ver, y vuelvo a poner el tema del tiro con arco. Tiro con arco va a ser el protagónico de México. Y ya metieron la otra prueba del otro arco. Antes nomás era puro compuesto, ya metieron el otro arco también. Sí. Y en ese tenemos protagonistas. O sea, tenemos una campeona en el mundo. Y ahí la gama se abre muchísimo. Entonces, ¿qué se ocupa con el tiro con arco? Pues arcos. Pues sí. Entonces hay que ir a meter arcos a todos lados para que los niños aprendan a tirar, se enamoren del arco y entonces tengamos, pues ahora sí, una matita que empiece a dar arqueristas, hombres y mujeres, de todas las categorías. Porque otra vez, si nos casamos solamente, y voy a decir algo y no tengo nada en contra de mi paisana, Alejandra Valencia es hoy por hoy pues la mejor arquerista que tiene México. Pero si tú le empiezas a meter juventud y pues la van a desbancar o se tiene que poner más trucha. Pero es un ejemplo. Entonces, se entume el tiro con arco. No, pues Alejandra va a llegar ahí de 60 años. Sí, o sea, que tenga competencia atrás. Exacto. No, pero te digo, es un ejemplo de que te puedes quedar longevo y es longevo el deporte. O sea, lo puede hacer. Sí. Hasta que las lesiones y los malestares y el hartazgo te dice ya. Pero si no pasara, ahí le va a llegar la beca del bienestar. 62 años y va a seguir ahí. Oye, a ver, ya para ir cerrando, porque es un tema que nos puede llevar horas y horas. Hablabas de becas. Las becas en tu gestión. Sí, porque decían, es que Ana quitó becas. Otra de las cosas, ¿no?, que se decía. ¿Cómo gestionaste lo de las becas? Lo de las becas, el primer factor fue, al inicio de la administración, hicimos un barrido y encontramos pues, que había muchos avioncitos. Y había mucho deportista que tenía beca que ya no era acreedor a la beca. Y entonces, pues... O sea, literal becados, sí, sin hacer nada. Pues. Becados sin merecimiento. Ya. Pero entonces llega Hacienda y dice, a ver, no hay perdón. Pues había que ajustar la regla como estaba. Y entonces en el primer corte, pues empezó a brincar. Porque pues es muy cómodo, digo, sin demeritar y sin hacer créditos, descréditos, ni tampoco juicios sumarios, pues recibir 5,000 pesitos, 7,000 pesitos, 10,000 pesitos, pues nadie les dice que no. Y entonces había muchos deportistas que vivían en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, y tenían beca. Entonces imagínate, te pago casa, comida, manutención, porque no pagan ni luz, ni agua. Y no gastan en nada. Y encima le tenían una beca. Entonces vino este recorte y pues vino el berrinche. Entonces todo fue una manipulación, siempre diciendo que era pues yo la ogro del cuento, ¿no? O sea, le quitaron la beca. No Tú eras la malvada. No le quitamos la beca, simplemente que el criterio dice que no aplica. Pero ese criterio cambió a lo que había antes, o sea, digamos, no sé.
No. ¿Cuál es el criterio para la beca? Fue estar rankeado, tener... Exacto. Haber logrado, sí, me imagino que es así, ¿no? El fideicomiso los hacía firmar una carta compromiso y sigue. Entonces, tú al inicio de año entregas tu plan de entrenamiento y cuáles son tus competencias fundamentales en las que vas a participar en el año. Y tienes que poner en la carta de compromiso a qué te comprometes. Ok. Oye, pues no, mi techo es semifinal. Ah, ok. ¿En qué parte de la semifinal? 16, 12, 9. ¿Y en qué competencia? Me imagino también, ¿no? El campeonato mundial, claro. Y ahí ponen, me comprometo a tal. Si el resultado no da, pues va para abajo. Ya. Entonces no era, fíjate, y superior a eso, se volvió deporte de alto rendimiento mi nombre. Pues porque todo lo que pasa en la CONADE era Ana. Pues no, o sea, es como si jugáramos béisbol y yo picho, cacho, bateo, fildeo, dirijo y pues no. O sea, hay una dirección, una subdirección que se encargaba del tema. Hay otra subdirección que se carga de otro tema, hay otra subdirección que se carga de otro tema. Entonces era un colegiado donde se tomaban decisiones y afortunadamente tuvimos el acierto de hacerlos analíticos. Y eso nos dio así toda la paz y se abrieron los astros. No, y con lo que nos platicas, bueno, tiene sentido. O sea, una beca, a ver, para entenderlo, o sea, en una beca, llámese universitaria o de escuela, en donde estés, pues te piden ciertos requisitos. Una beca deportiva, por ejemplo, en una universidad, pues sí, estás entrenando con la selección de básquet, la selección de fútbol, pero te pide un promedio para que mantengas la beca, ¿no? Fíjate, te voy a contar uno de los muchos gratos sabores que tuve alrededor de esta vorágine y de este nubarrón gris que nos construyeron arriba de la CONADE, de mi administración. Se da el selectivo para Tokio de María con Briseida y pierde María. Y María, si no me falla la memoria, en ese momento tenía una beca de 70,000 pesos. Obviamente, pues era un selectivo, o sea, podía pasar. Nosotros teníamos en la idea de que María iba a ir, o sea, que María ganaba el selectivo. Y pues su sorpresa, perdió. Ya, desenlace ahí del selectivo, tal, se acaba. Pues obviamente ya compungida, ¿no? El shock de, chintrolas, pues me acaban de bajar de Juegos Olímpicos y pues en la humildad de una triple medallista olímpica. Reconocer, decir, pues me ganó y me sostengo y ni modo. Te digo, fue un momento para ella fuerte y tal. Y le dije, oye, pues bien hecho. Le dije, nos vemos en la semana. Le dije, quisiera platicar contigo. Ya, se da la reunión en la oficina y le dije, me interesa platicar contigo. Le dije, porque pues lastimosamente tu beca baja a 6,000 pesos. De los 70 a 6,000 pesos. ¿Sabes qué me contestó? Ya lo sé. Y así va a ser. Mira. Gran diferencia. Sí. Gran diferencia. La humildad de reconocer cuando estás arriba y cuando estás abajo respetas. Pero es un tema formativo de la propia disciplina. Sí. Y que te da un reflejo de, pues, del calado y del temple. Y aceptó la beca, dijo sí. Sí, pues lo que le toca, ¿no? Hasta que dijo, bueno, pues ya me retiro. Y en ese momento, pues se cortó su beca. Pero sí recibió la beca de los 6,000 pesos. Mira. Y entonces, justo en el preámbulo de eso, previendo yo que cuál iba a ser el siguiente paso, la invité, le dije, oye, súmate, no te puedes perder, busca en qué espacio y cómo te involucras porque no te puedes perder. Venía el Campeonato del Mundo de Guadalajara, habíamos logrado la sede del Campeonato del Mundo de Guadalajara, pero justo se embarazó. Y entonces lo que se había preparado en Guadalajara, porque queríamos hacer un reconocimiento pues en el Mundial y pues con su gente y tal, pues ya no se pudo lograr, pero pues encontró un nicho en el Paralímpico. Está como entrenadora, ¿no? Está como entrenadora de los taekwondo para taekwondo
Pero qué bueno que ese conocimiento Sí, se pueda trasladar. Sí. No, y a ver, María no solamente es un referente, como digo, como nos pasa mucho, no se vuelve solamente un referente de México. María es respetada en América y en el mundo. Sí. O sea, estamos en el Mundial, finalmente fue y se le logró hacer ahí un reconocimiento. Está el presidente de la Federación Internacional y gente del gremio. Se le logró hacer un reconocimiento, pero es muy querida y muy respetada. O sea, son pocos los atletas que pueden presumir 3 medallas olímpicas. Y vaya, pues te digo, son de esos grasos momentos porque pues tenía todo para poder hacer un berrinche, ¿no? Claro. Y no, dijo, a ver. Pues acá todas las reglas, ¿no? Y lo entiendo. Y así va a ser. Pero mira, qué bueno que nos externaste esto y la gente que está viendo este episodio para que luego no piensen que es Ana la que puso las reglas, la que, es que Ana puso las cantidades. Ana quitó, Ana no, ya estaba establecido. No, ya estaba establecido. Y es así. Y me regreso un poquito a tu pregunta de para qué sirvió el fideicomiso. ¿Sabes para qué era el fideicomiso esencialmente? Para brincar el año fiscal. Entonces, ¿qué se hacía? En octubre, noviembre, Hacienda dice, no ejerciste tu presupuesto, te lo retiro, porque eso se va a ir a su ejercicio. Pues te retiraban el dinero. Y entonces lo que se hacía con el fideicomiso era proyectabas de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y metías al fideicomiso la lana que asegurara esos 5 meses, porque el presupuesto se autoriza en diciembre, pero termina llegando en marzo, abril. Sí. Entonces teníamos pues una ventanita de 4 meses que no había presupuesto. Y entonces, ¿qué significó la eliminación del fideicomiso? Pues que ya no teníamos ese resguardo y me obligaba a mí a andar correteando el dinero pues desde enero. Entonces, ir a tocar al presidente y Hacienda, decirles, oigan, urge. Necesitamos. Sí, porque a ver, el deportista es atemporal, no todos tenemos el mismo calendario. Sí. Había atletas que salían el 6 de enero, el 5 de enero, o sea, entrando el año ya estaba caminando equipo para el extranjero. Entonces, eso fue lo único que modificó, pero en esencia, pues sigue siendo lo mismo, es dinero del Estado y lo único que hacía el fideicomiso era resguardar ese dinero. Nosotros no teníamos ingresos de otro lado. Nació el fideicomiso así, estuvo las televisoras, estuvo una bebida isotónica, había suplementos alimenticios, había una leche, había una telefónica, o sea, en un momento empezó así, pero después se volvió solo recurso del país. Entonces, en esencia no mermó. Seguimos trabajando, implicó más trabajo, sí, pero no se detuvo. Ya para cerrar este tema de la CONADE, que ya aclaraste muchos de los puntos que se te cuestionó, ¿te cansaste en algún momento? ¿Te desgastaste por toda esta situación que nos platicas de que todo es culpa de Ana? ¿Te sentiste así en algún momento? No, ya estoy desgastada. No. Fíjate que yo creo que mucho lo que te deja el deporte es temple. Y yo siempre le dije al equipo, a ver, si tenemos problemas, díganme. No lo hay. Bueno, pues, no nos preocupemos por lo que no hay. Yeah. Ocupémonos de lo que nos ocupa. Entonces nunca me distraje y mucha gente me decía, es que sal y aclara. No hay espacio para aclarar. Yeah. No nos abrieron espacio para aclarar. Entonces decía, pues el tiempo me da la razón. Mientras nosotros concluyamos cada ejercicio fiscal y regresemos lo que no se ocupó y cumplamos con lo que sí se ocupó, pues van a hablar y van a seguir hablando. Entonces, al final de cuentas, todos los intentos que se hicieron de querer aclarar, pues siempre les decía, pero ¿tienes los expedientes, los números de expediente? No, es que dicen, no, de dichos está hecha la vida, ¿no? Entonces, si no traes nada contundente, pues no perdamos tiempo en desgastarnos de que si dijo, que si la demanda. O sea, nunca lo tomaste personal, digamos. No, a ver, es evidente que hubo alguien atrás. Ya. Es evidente. Y tengo sospechas y tengo algunos visos ahí de lo que pudo ser. Ya. Pero pues no tengo cómo probarlo. Entonces no tiene caso decirlo porque no tengo cómo probarlo. Ya. Sé que está, pero no tengo acceso a que pueda decir, miren. O sea, hubo algo orquestado. Sí, ya. Muy orquestado. Ya. Muy orquestado. Ya.
porque digo, de lo más chicharronero y lo más telenovelesco que nos montaron fue lo de Veracruz. O sea, quererme vincular con gente del narcotráfico y balaceras. O sea, esto sí fue como... Que ya no sabían qué inventarte, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, ha sido un grato aprendizaje de cualquier forma. Y siempre yo he tenido esa filosofía. Si la vida lo pones porque vienen cosas mejores o algo tenía que aprender del tema. Y a todos los que salieron conmigo les dije, bueno, los que se van a quedar, pues aprendieron más. Y los que se van, se llevan una gran enseñanza. Porque, a ver, aguantar 8 auditorías. Auditorías forenses. Todo el escrutinio mediático. A los que destituyeron y los restituimos. Y aguantar ellos también, porque anímicamente, pues el golpe fue fuerte para ellos. Decían, no, aguanten. Okay. Y tuvieron que ser vueltos al puesto. Yo sé que es difícil cuando uno hace una labor, pues autocalificarse. Pero si te digo, Ana, ¿qué calificación te pones al frente de la CONADE? No, solamente te diré, se tomó la decisión y se hizo lo que se tenía que hacer. No me pondré una calificación porque sería egoísta si me pongo la más alta, o no sería justa si me pongo la más baja, porque el criterio, al final de cuentas, pues como lo dijiste hace un momento, son los resultados. Y el tiempo, en el tiempo, como siempre pasa, pues termina siendo el que te evalúa. Yeah. Entonces hay que esperar a que pues transite esta nueva administración y que exista una valoración. Claro. Del anterior, sí, de lo que nos tocó y lo que está transcurriendo, pero solamente así. Bueno, pero está el tema. Hoy te digo, me tocó la fortuna de tener 2 olímpicos. Se me tocó Tokio y París. Sí. A esta solamente le tocará uno. Correcto. Sí. Entonces, pues ya veremos. A ver, vamos a las fotos. Tenemos aquí una sección, Ana, de fotos. Te pongo una imagen y tú la ves. Y lo primero que te venga a la mente. Híjole, un sueño. Para la gente que nos escucha, está escuchando el podcast, puse la medalla cuando Ana está escuchando el himno. Y estás con la medalla de plata en Atenas. Un sueño hecho realidad. ¿Sentiste que ahí fue una, digamos, la tarea cumplida de finalmente llegó la... Fíjate que fue, yo creo que de todo lo que me tocó competir, yo diría que esa fue la más difícil de todas. ¿Te acuerdas que llegó la lesión a principios de año? Sí. Venía imparable yo del 2002, 2003, que fueron años perfectos, y todo parecía que me iba a parar ahí a recoger mi medalla de oro. Y viene la lesión en enero y se volvió un viacrucis el 2004. O sea, no podía entrenar, la presión mediática estaba a full, no me podía parar en ningún lado. O sea, era mi momento y era pues un acoso de todo, ¿no? O sea, entre fans, simpatías, la incertidumbre de los medios de comunicación, de querer saber qué iba a pasar, etcétera. Porque aparte tú eras la favorita para esa prueba, ¿no? No, para el oro. si había alguien, ¿no? Y si había alguna medalla segura, pues era yo. Sí. Y entonces, me voy a entrenar a Sierra Nevada, a España. Y yo creo que ahí me gradué no solamente de atleta, me gradué de muchas cosas. Porque yo creo que el proceso más difícil como seres humanos es cuando te enfrentas a ti. Cuando es un rival, sabes debilidades, fortalezas, flaquezas de la prueba, lo que aprendiste del pasado, lo que sabes que se puede equivocar, etcétera. Pero cuando es contra ti, ahí sí. Ahí está lo duro. Ahí sí, ahí es la fibra blanda que cuesta mucho trabajo cuando te enfrentas a ti. Entonces, esos entrenamientos con dolor, con la presión de ganar medalla, con la posibilidad de verlo todo perdido, fue muy duro. Muy, muy, muy duro. Entonces, si echamos la cinta a rebobinar para atrás, yo nunca había llorado. Es la primera vez que me veían llorar ahí. Sí. Pero fue por eso. Entonces, porque bueno, la premiación no fue el mero día de la prueba. Fue hasta el día siguiente. Y entonces cuando ponen en la pantalla la imagen de la carrera, pues fue como empezar a
el déjà vu, ¿no? De, o sea, ver todo lo que había pasado para llegar ahí. Y muchos dijeron, no, es que tenía que haber sido oro. Pues sí, pero para mí no tiene color. Sí, no. O sea, para mí significa muchas cosas porque, repito, me enfrenté contra mí. Y el lugar se prestaba porque pues, Sierra Nevada es un destino de nieve. Y en el verano es un viejo pueblo del oeste. O sea, no hay nadie ni nada. Un centro de alto rendimiento y estaba 5 japoneses de natación, una finlandesa de fondo y unos rusos de natación. Éramos 12 deportistas más sus equipos, o sea, más de 30 personas en un espacio para 500 personas. Entonces era silencio sepulcral en la habitación. Digo, no había lo que tenemos hoy de distractores. Entonces no tenía televisión, no tenía radio, entonces nomás leía, pero pues era el conflicto conmigo, ¿no? Entonces en 4 paredes, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué puede pasar? Te aprendiste a conocer mejor. No, a enfrentarme, porque a ver, yo creo que el veneno del deportista es el miedo. Entonces cuando te empiezas a ser amigo del miedo, ahí es cuando empiezas a ganar confianza. Pero cuando te dejas que te gane, es veneno. Yo creo que es lo más difícil. Y para mí ese momento fue muchas cosas. Cuando llega la medalla, me imagino sentiste una especie de alivio, de descanso, ¿no? Por todo lo que habías pasado. Sí. Por eso te digo, por eso el llanto. O sea, fue como sacar. Sí, o sea, fue como darme cuenta de que dije, ¿qué hice? O sea, ¿cómo fue que hice esto? Si mal no recuerdo, la que gana es de Bahamas, ¿no? Ajá, Tony Williams. ¿Sí la tenías ahí o no era? No, Tony Williams quedó 5º lugar en el mundial. No, la verdad no la traía, pues no era un referente de que pudiera ser. Era más Lorraine Fenton. Lorraine Fenton se retira. Sí. Si Lorraine Fenton hubiera seguido, hubiera ganado el oro. Pero bueno, esto es así. El deporte es así. Ahora sí, como dicen, el hubiera y la situación perfecta, oro, pero vaya, las circunstancias pues me hicieron replantear y hacer cosas que nunca imaginé que iba a tener que hacer. ¿Dónde tienes guardada la medalla? Imagino en un lugar especial. Sí, en casa, por supuesto. ¿Lo que más valoras? Sí. Es que cada una tiene un sentimiento distinto. A ver, ser campeona del mundo también tiene... Pero esto te mete a la historia. A ver, vamos con la siguiente imagen, por favor. Freeman. Cathy Freeman. No, Freeman fue un referente de la prueba y sobre todo su historia, ¿no? Yo creo que cada atleta tenemos nuestras luchas y nuestros issues de vida. Y el caso de ella, pues es una historia muy peculiar porque pues es aborigen, de origen aborigen. Etnia aborigen, sí, de Australia. Luchó contra el tema porque no la querían, no la aceptaban. Y pues la vida no solamente le permitió tener 2 medallas olímpicas porque ella fue plata en Atlanta y logró el oro en Sydney, sino volverse el ícono de los Juegos Olímpicos en su país. La foto que puse, la gente que nos está escuchando, es en Juegos Olímpicos de Sydney con de hecho también este traje que ella sacó, ¿no? El bodysuit. Exactamente, esta vestimenta. ¿Tú nunca la usaste, no? Sí. Después, ¿no? Después también la recuerdo que en alguna competencia, ¿no? Sí, fui patrocinada también por la marca y el traje lo hicieron pensando en el clima. ¿Te acuerdas que era un poco fresco Sydney? Sí. Pues ya estamos en septiembre. Estábamos en primavera realmente. Correcto. No era todavía el verano completamente y hacía frío en Sydney. Entonces sí, fue septiembre, correcto. Se hizo pensando de que iba a estar fresco y que pues cortaba el viento. Yo lo llegué a usar. ¿Sí había diferencia o no? Sí, yo lo llegué a usar aquí en México y yo decía, no le veo tanto, pero me tocó usarlo en Europa en clima pues frío y sí ayudaba. Sí ayudaba. La gran Cathy Freeman. A ver, vamos a la siguiente imagen. El Senado, híjole, peor que de las... Está Ana en el Senado. A ver. Una gran escuela y una muy buena experiencia. ¿Tan duros los catorrazos ahí? No. Sabes que el ser senador o senadora de la República en la política le dicen que es el estado perfecto de la política. Porque entras a la Cámara y son 6 años y está todo dar, o sea, no hay tanto catorrazo, en la Cámara de Diputados. Y
el total de senadores son 128, entonces se crea como cuando entras a la primaria y vas migrando de primero a segundo, a tercero, entonces es la misma generación, 6 años, ¿no? Entonces hay más cordialidad, más respeto y es una escuelota, o sea, son 6 años, o sea, aprendes de todo, aprendes de leyes. Se fue una gran escuela para ti. Todo y formativo porque te toca coincidir con exgobernadores, exsecretarios, alcaldes, diputados o gente de la academia. Entonces se vuelve un tema pues de mucho crecimiento. A ver, siguiente imagen, por favor. Rommel. Pues el actual titular. ¿Está en buenas manos la CONADE? No lo sé. No, pues no lo sé, no estoy ahí, no lo sé. ¿Lo conoces bien? Sí, claro, fue compañero de también de selección. En la foto, perdón, Ana, que tengo que hablar. Rommel Pacheco en la foto es el actual titular de la CONADE. Fue diputado federal previo de llegar a la CONADE, pero no sé cómo está trabajando. O sea, ya no te... No, a ver, no me toca hacer juicios. Te repito, me quedo hasta el punto final de que entregamos. Pero supongamos que un día, no lo sé, un día dice Rommel, oye, pues, telefonazo, lo voy a hablar a Ana para pedirte un consejo. No, a ver, oye, Ana. Es de sabios y humildad. Si hay una consulta, por supuesto se atiende, pero no, lo que te quiero decir es, no estoy interesada en estar indagando qué pasa. O sea, ya ahorita lo ves. No. Más bien ni lo ves. Pues digo, lo tengo que ver porque pues lo que sale mediáticamente y lo que circula y durante mi trabajo, pues sigo en redes a todos los deportistas, y lo que tenía que dar seguimiento por lo mismo, pues digo, se vería mal que dejara de seguirlos porque ya no estoy, ¿no? Entonces, digo, me entero de cosas, pero no porque esté enterada del funcionar interno de la institución. No me interesa ni hacer juicios ni hacer comparativas del tema. No, a mí, porque hablamos de continuidad hace unos momentos y a mí, si hablo de continuidad, si voy a ejercer, no sé, como titular de la CONADE, pues a mí sí me gustaría a lo mejor sentarme pues con quien fungió antes como en ese cargo, ¿no? Sí, hay cosas, a ver, sí debería ser así y creo que hablaría de gran crecimiento poderlo hacer. Yo sí hice consultas con mi antecesor porque hay cosas, vaya, aunque entregas el atlas traducido y marcas los puntos cardenales de cada cosa y los focos rojos y tal, pero es que en el día a día hay cosas que, exacto, que dices, no sabes, ¿no? Chanfles, dices aquí, pues tienes que saber por qué. Sí. Pues consultas, dices, oye, nada más. Y sobre todo para mejorar. Porque, oye, sí, quiero claro. mejorar lo que se hizo antes. Claro, hay que, por el bien del deporte, ¿no? Creo que una de las áreas que se potencializaron y se mejoró mucho fue en el servicio médico. Yeah. El servicio médico del CENAR está muy, muy, muy superior a lo que ha existido en el deporte de México. Y también en todo el tema de certificación y capacitación del personal se mejoró mucho en acrecentarles el nivel y aportarles conocimiento para que tuvieran mejor deportistas. Con esa imagen acabamos, ¿sí, verdad? Mañana tenemos imágenes. Antes de ir con las rápidas ya con Ana, para terminar, agradecer al patrocinio a Prime Time. Recuerda que está en Avenida Insurgente Sur 952. Si va a caer, nada más llegue y diga que vio el anuncio aquí en el podcast del Expuesto para que le hagan un buen descuentillo. Que Alex nos invitó. Pues, sí, que les invité algo. No, con mucho gusto. Si me encuentran por ahí, los invito. No, pero si llegan a ir, me voy a llevar a Ana también a echar ahí un buen corte. ¿Te gusta? Pues no, claro. De allá de Sonora, ¿no? Donde hay buena carne. Buena carne. La buena carne. ¿Qué te gusta? Un cortecito. Híjola, sí, claro. No, yo creo que dudaría entre el ribeye o el lomo. El ribeye y el lomo. Ahí está. Con un buen vinito, una copita de vino, para que se den la vuelta. Digan que lo vieron en el podcast. Y si me encuentran, sí, le hago caso a Ana y yo los invito con mucho gusto. A ver, rápido, en esta sección que yo le llamo No seas queda bien. Atenas 2004 en una palabra. Éxito. Récord mundial de los 300 metros en una palabra. Uy, magia. Ídolo de la infancia. Fernando Valenzuela.
¿México es, fue o será potencia en atletismo? Será. ¿Estar al frente de la CONADE es más difícil que ganar una medalla olímpica? Sí. ¿México tiene la capacidad hoy por hoy de albergar unos Juegos Olímpicos? No. ¿Comida favorita? Carne asada. ¿Película favorita? A veces hay muchas películas, sí, pero así alguna que con la que te hayas quedado. me gusta mucho Forrest Gump. Forrest Gump, es buena. ¿Atletismo o política? ¿Con cuál te quedas? Esa pregunta me la hicieron muchas veces en la Cámara de Senadores. Y la respuesta es deporte. Porque el deporte todo depende de ti. Y en política las cosas no dependen de ti. Ahí está. Ana, te quiero agradecer mucho. Tenía pues ya años de no vernos. Sabes que como lo dije al principio, para mí eres una de las grandes deportistas, atletas de México, que puso el nombre de nuestro país muy en alto. Felicidades, Gracias. es mucho sacrificio. Y gracias por venir a contar tu historia con la CONADE, ¿no? Todo el relajo que se armó con la CONADE, tu gestión, pero ya aclaraste todos los puntos, todas las dudas. Y nos podemos estar aquí pues mucho tiempo, digo, y nos aventamos buen tiempo, pero valía la pena que aclararas todos los... Con todo gusto y siempre de volverte a ver y siempre de poder despejar todas estas incógnitas. Y ahorita ya se enfrió. Está bien, no, por lo menos no estamos en el ojo del huracán. No, pero es importante. Digo, no habías hablado, no habías salido a declarar, no habías ido a un programa y me siento honrado que vengas aquí en Alex Puesto a comentar todo esto. Muchas gracias. Sabes que se te admira, que siempre te vamos a seguir y acá es tu casa. Gracias. Podcast, Ana. Muchas gracias por haber venido. Igual, gracias. Bueno, ya lo sabes dónde seguirnos. Agradecer a Ana Guevara la presencia. Seguirnos en todas nuestras redes sociales, Alex Blanco TV. Ahí compartimos los episodios. Suscríbase y sugiéranos. Invitados, invitadas. Aquí estamos. Hasta la próxima. Prime Time, Restaurante y Bar presentó Alex Puesto.